Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Y digamos la responsabilidad que tienen los hablantes de elegir ciertos recursos cuando están haciendo uso de la lengua. Entonces, bueno, pues eso me llevó a estudiar el sistema de cargos, toda la jerarquía política, civil y religiosa que hay en el pueblo, y a partir de ahí, pues analizar qué tipo de recursos lingüísticos, pragmáticos y semióticos usa la gente cuando está tomando decisiones. Capítulo 10. Estrategias lingüísticas, pragmáticas y semióticas en la justicia náhuatl. Doctora Vanessa Miranda Juárez. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión estaremos hablando con la doctora Vanessa Miranda sobre su trabajo de investigación. Bienvenida. Vamos a comenzar con esto, que nos platiques un poco de cómo es que llegas a tu tema de investigación y cuál es la metodología que has desarrollado para abordarlo desde esta perspectiva. Yo analizo el uso de la lengua en contextos políticos, de lengua indígena, en especial trabajo con poblaciones nahuas de la Huasteca de Hidalgo. He estado trabajando en una comunidad pequeña de 500 habitantes desde el año 2005. Yo soy antropóloga social de licenciatura, pero me empezó a interesar la lingüística y pues la relación lengua-cultura, ¿no? Esa fue la razón por la que llegué aquí a antropológicas, y cuando empecé a hacer mi investigación de maestría, pues me fui allá, porque yo estudié náhuatl desde la licenciatura y mi profesora de allá, entonces bueno, fue como la forma más fácil de llegar a la comunidad, y me interesé mucho por los contextos políticos, ¿no? Porque pues me di cuenta que la lengua es muy vital, ¿no? El náhuatl de la Huasteca es de los más vitales de todos los nahuas, porque hay población náhuatl en 15 estados de la República, ¿no? Entonces, esa variante en especial es de las más vitales, y la Huasteca de Hidalgo es incluso la que tiene menor riesgo. Todas las lenguas indígenas en México y en el mundo están en riesgo porque están dominadas por las sociedades, pues, hegemónicas, ¿no? En este caso, el español es una lengua hegemónica que es hablada por los mestizos, que es pues la sociedad dominante, ¿no? En una realidad como la de México. Entonces, bueno, a mí me interesó mucho ver cómo se hacía uso del lenguaje en distintos contextos, porque pues me di cuenta que en esta población la gente habla náhuatl casi en todos los dominios, ¿no? Digamos, en la calle, tanto en lo privado como en lo público. Entonces, una de las justamente de los factores, ¿no? Que te hablan de la vitalidad es que la lengua se usa en ámbitos públicos, ¿no? Y entonces, pues en esta comunidad y en muchas comunidades de alrededor, se lleva a cabo la vida política en náhuatl, ¿no? Entonces, me interesé mucho por el habla de las asambleas en especial, y bueno, empecé desde cuando la maestría hice una tesis de sociolingüística, pero ya después en el doctorado, más bien hablé como desde la etnografía de la comunicación y las ideologías lingüísticas sobre la relación que hay entre el uso de la lengua y la ideología, ¿no? Y digamos la responsabilidad que tienen los hablantes de elegir ciertos recursos cuando están haciendo uso de la lengua. Entonces, bueno, pues eso me llevó a estudiar el sistema de cargos, es como toda la jerarquía política, civil y religiosa que hay en el pueblo, y a partir de ahí, pues analizar qué tipo de recursos lingüísticos, pragmáticos y semióticos usa la gente cuando está tomando decisiones, porque al final las asambleas es el lugar en donde ellos toman decisiones para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, toda esa discusión se hace en náhuatl, y eso pues me pareció muy fascinante porque hay muchos pueblos en donde la vitalidad de la lengua originaria ya está muy debilitada, ¿no? Digamos, y ya esas discusiones se hacen en la lengua hegemónica, que es el español, en la lengua colonial, ¿no? Entonces, bueno, yo, como te digo, me acerqué a esta comunidad y empecé a grabar estos eventos de habla natural, ¿no? Que esa es una parte importante en mi metodología, que no, digamos que, digamos, la lingüística más estructuralista, ¿no? Pues lo que hace es partir de una metodología de licitación, por ejemplo, ¿no? Se licita, se aplican cuestionarios, ¿no? Se les pregunta a las personas, ¿y cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? ¿No? Desde el léxico hasta sintaxis, ¿no? A partir de frases y cuestionarios y pruebas, ¿no?
pruebas que se diseñan justo para la licitación, ¿no? Entonces, una parte, pues digamos, novedosa de mi trabajo es esa, ¿no? Que yo estoy analizando habla natural en contextos cotidianos naturales, ¿no? Es decir, no le estoy diciendo a la gente, a ver, pónganse, ¿no? A simular una situación, no, es decir, es realmente un evento institucionalizado, ¿no? De la gente y que, bueno, que lleva a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues yo describo cómo es ese proceso de toma de decisiones en náhuatl y cómo participan, ¿no? Cada uno de los individuos en la estructura de esta sociedad. Entonces, algo muy importante es el habla de las autoridades, ¿no? Porque, bueno, las autoridades obviamente tienen un papel importante en la jerarquía del sistema de cargos. Y entonces, bueno, veo cuál es la diferencia entre el habla de las autoridades con el habla de la asamblea, ¿no? Aquí hay algo muy importante en términos del sistema de cargos, ¿no? Que pues son sistemas de gobierno que se basan en el consenso, ¿no? Entonces, realmente quien decide no son las autoridades en turno, sino la gente, ¿no? Y ellos siempre lo están remarcando, ¿no? Como aquí quienes decidimos las decisiones de cualquier naturaleza es la gente, ¿no? Y es a través de la discusión y de la argumentación, ¿no? Entonces yo me centro justamente en el análisis de la argumentación como el corazón del proceso de toma de decisiones. Y ahí, a partir de ver cómo se hace esta argumentación, pues ya veo los recursos lingüísticos, pragmáticos y metapragmáticos que usan las personas. Entonces, mi metodología viene como de la documentación de lenguas en peligro, ¿no? Que nos interesa, pues a los lingüistas nos preocupa el hecho de que las lenguas estén muriendo, ¿no? Y bueno, en esa preocupación, pues yo, lo que veo es justamente como la lengua colonial, pues tiene cierta presencia en estos discursos políticos. Y lo que hice en este primer año de postdoctorado fue analizar un juicio en el que, pues, castigan más bien deciden cuál es el castigo de una persona que cometió un error. Y bueno, el error, el crimen le llaman, ¿no? Incluso es pues haber insultado a las autoridades en turno. Entonces, bueno, yo hago toda la documentación lingüística, ¿no? Es decir, grabo, con la ayuda de personas de la comunidad, ¿no? Tratando de integrarlos a mi trabajo, ¿no? Con todo el consentimiento informado que se requiere, ¿no? Porque la parte ética es muy importante. Entonces, bueno, pido permiso cada vez que hago una grabación, y bueno, para el caso del proyecto de doctorado y que me salieran los datos de ahí, ¿no? Porque lo que hice fue justamente la documentación de este tipo de habla. Entonces grabé varias asambleas. Después lo que hago es un proceso de sistematización de los datos, hago transcripción, traducción, trabajo con las personas de la comunidad para las traducciones, ¿no? También para la transcripción. Bueno, yo sé un poco de náhuatl, pero siempre es necesario trabajar con los hablantes, ¿no? Y la gente que es poseedora del conocimiento en realidad, ¿no? Y bueno, hago esa primera parte y hago un primer análisis y después una segunda parte muy importante de mi metodología es poder ver los videos, ¿no? Y las transcripciones con las personas de la comunidad, ¿no? Y ellos justamente que me den los juicios sobre cómo habla la gente, ¿no? Es decir, ese se llama el conocimiento metapragmático que tiene la gente sobre el uso del lenguaje, ¿no? Entonces es muy importante para mí lo que ellos piensen de cómo los demás usan la lengua, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo me doy cuenta de tanto los recursos lingüísticos como pragmáticos y semióticos, ¿no? Y qué es justamente lo más importante para la sociedad. Y entonces, esa es una parte muy importante también en la metodología. Entonces, pues como para resumir, una primera parte es la recolección de datos, la sistematización en software para transcripción. Y después, ¿no? Una segunda parte en la que veo ya como las transcripciones y los videos, con las personas que participaron en los juicios y
y bueno, ellos me comentan sobre el uso de la lengua, ¿no? Entonces, ese es como el tema y la metodología. Muchas gracias. Bien interesante el proyecto. ¿Nos podrías platicar un poco de algunos hallazgos o de los hallazgos que consideres más relevantes dentro de este estudio que estás haciendo? Bueno, lo más importante en cuanto a lo que encuentro es que justamente el factor ideológico es muy importante en esta, digamos, en la responsabilidad que tienen los hablantes, lo que decía hace un rato, en la elección de sus recursos, ¿no? Tanto de su léxico como recursos prosódicos, ¿no? Como recursos poéticos, ¿no? Porque también encuentro como la parte estética del uso de la lengua, ¿no? O de recursos morfológicos o sintácticos, ¿no? Entonces, eso en ese sentido, pues encuentro ahí unas cosas muy interesantes de cómo la ideología es como está de manera subyacente al discurso, ¿no? O sea, es decir, la ideología es lo que nos hace actuar de cierta manera y en el caso específico que yo analizo, pues elegir los recursos lingüísticos, ¿no? Entonces, y la ideología en México es una ideología de monolingüismo, ¿no? Es decir, y es racial, o sea, es un proyecto racial, el proyecto de mestizaje es un proyecto racial en el que se borran, ¿no? Como la parte indígena, ¿no? Y somos una cultura de bronce, ¿no? Y todo muy bonito, ¿no? Pero en realidad no es así, o sea, en términos raciales hay una jerarquía racial, es decir, se piensa desde la llegada de los españoles y es una ideología colonial, ¿no? Desde la conquista se piensa que los españoles son los mejores, ¿no? En términos raciales, el color de la piel tiene que ver, ¿no? Entonces, son sujetos racializados y sus lenguas también son racializadas. Entonces, con esta idea de que el español es mejor, ¿no? O que las lenguas indígenas son dialectos, ¿no? Vistas incluso, o sea, como vistos como una lengua no completa, ¿no? Un dialecto es esta idea colonial de una lengua no completa que no tiene gramática, ¿no? O sea, todavía en la sociedad, digamos, mexicana media, se piensa que los dialectos son o sea, son como solo palabras, ¿no? O a veces se piensa, dice la gente, no, pues es que hablan como en la naturaleza, con los pájaros, ¿no? O sea, esas asociaciones vienen debido a este proyecto racial monolingüe, ¿no? En el que el español es la lengua colonial y se asocia el español a la modernización y al progreso. Mientras que las lenguas indígenas, pues se asocian más bien como a lo tradicional, ¿no? Y lo atrasado, ¿no? Entonces, justo lo que encuentro es que la ideología juega un papel muy importante en esta, ¿no? En el uso de los recursos, pero encuentro dos proyectos muy interesantes. Uno, el proyecto comunal, ¿no? El proyecto comunal que está basado en el trabajo comunal, en esto de las asambleas, ¿no? En toda la participación colectiva que tienen los individuos, ¿no? Y que sustenta la vida del colectivo, ¿no? Y por otro lado está el proyecto moderno, ¿no? El proyecto del Estado, el proyecto que los obliga a hablar en español, el proyecto pues que los racializa y al final los discrimina, ¿no? Entonces, en estas discusiones lo que veo es eso, ¿no? Es como una lucha entre estos dos proyectos, el proyecto comunal que es la base de la organización política de este pueblo y de muchos pueblos en Mesoamérica, ¿no? O sea, hemos escuchado mucho sobre la comunalidad, ¿no? Utilizo esta teoría que viene de muchos activistas indígenas, ¿no? Y que hablan sobre la comunalidad como, pues justamente como lo que sustenta, la vida colectiva, ¿no? Y lo que permite que se siga reproduciendo, pues digamos, los principios, los valores y las creencias nahuas en este caso, ¿no? Y bueno, entonces ese proyecto que está ahí, pues juega un papel muy importante en lo que te digo, en cuando el individuo decide usar náhuatl o decide usar español, ¿no? Entonces ahí están jugando, ¿no? Esas, digamos, de manera, digamos, tras bambalinas, ¿no? Este, pues los deseos de la gente de ser modernos, ¿no? En esta idea o los deseos de la gente de mantenerse en la colectividad, en la idea, por ejemplo, la idea de trabajo es muy importante, ¿no?
Entonces, en este análisis que yo hago para este primer año de investigación postdoctoral, pues veo que gana mucho el proyecto comunal, ¿no? Y lo que encuentro entre mis hallazgos es que gracias a que existe este proyecto comunal y esta ideología comunal, pues la gente sigue usando el náhuatl, ¿no? En realidad, eso es lo que está sustentando el uso de la lengua originaria, ¿no? Mientras que el proyecto de modernidad del Estado-Nación, pues está empujando hacia que no se use, ¿no? Y pues es un poco obvio, ¿no? Pero quienes están, pues dirigiendo su discurso o haciendo más uso del español, no como español, sino lo que encuentro es un código de poder, ¿no? Es decir, un náhuatl muy hispanizado. No quiere decir que sea español, es un náhuatl que usa mucha material del español y que se encuentra en las sociedades nahuas desde la época colonial. O sea, muchas sociedades nahuas tienen este registro, es una forma de registro, ¿no? Y y quienes hacen uso de este registro justamente son los profesionistas, los que están, digamos, los que tienen una situación de clase distinta a un campesino que no tiene acceso a la educación, ¿no? Ellos están justamente pugnando más por esta idea de la modernidad, ¿no? Y bueno, traen a esos espacios tan íntimos, ¿no? De las comunidades, pues la idea del progreso y la modernidad, ¿no? Y bueno, pues esos diría que serían como mis hallazgos más importantes. Y bueno, en específico ciertos recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que encuentro es como el uso poético del lenguaje, ¿no? Un uso con mucho honorífico, por ejemplo, ¿no? De parte de las autoridades. Por otro lado, el caso de la persona que la están enjuiciando y que le dan la palabra, ¿no? Porque si es un proceso en el que él puede defenderse, ¿no? Él también hace uso de este español, de este náhuatl como más hispanizado, ¿no? Y esto está sugiriendo pues las relaciones de poder que hay en este evento comunicativo, ¿no? Entonces mis hallazgos pues son muy específicos en términos lingüísticos, ¿no? Cierta morfología, cierta sintaxis, ciertos usos pragmáticos de la lengua como el humor, ¿no? Este, eh, pero también lo que la gente me ha dicho de cómo, ¿no? O sea, es decir, de cómo hablan ellos, es decir, esta conciencia metapragmática que tienen las personas de decir, bueno, es que el acusado está hablando de tal manera porque quiere obtener tales beneficios, ¿no? Es más o menos como los hallazgos van por ahí. Sí, está muy interesante esa perspectiva que tomas. Y ya has hablado un poco, ¿no? Al cubrir esto de la problemática y dónde se inserta tu investigación, de la relevancia que tiene, ¿no? De una manera quizá más amplia. Pues también preguntarte si hay otras áreas que consideras relevantes de tu investigación y dónde te estás insertando dentro de un campo más amplio, quizá no solo en la investigación, sino más allá. Sí. Sí, bueno, yo creo que parte de la relevancia de una investigación de esta naturaleza tiene que ver con las políticas lingüísticas, ¿no? O sea, que pueda incidir en eso. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el INALI, ¿no? Entonces, también tengo como esa parte, ¿no? Cómo el Estado institucionaliza la política del lenguaje, ¿no? Y yo o sea, me di cuenta que esta idea del monolingüismo pues prevalece, ¿no? Y esta idea de la división racial entre los indígenas y los mestizos, y hay una tensión ahí. Entonces, creo que la relevancia de una temática de esta naturaleza en términos más generales, ¿no? Y el impacto que puede tener en la sociedad, pues es hacia esta preocupación que tenemos los lingüistas de por qué las lenguas están desapareciendo, ¿no? Y yo encuentro pues que es el racismo el que está haciendo que las lenguas desaparezcan porque la gente vive y enfrenta esa violencia lingüística y violencia sistemática, ¿no? Por pertenecer a un pueblo originario y por hablar una lengua indígena. Entonces yo creo que pues a mí me gustaría que pudiera incidir en la política pública, pero sí también veo como el aparato del Estado que es muy poderoso, ¿no? Pero bueno, al conocimiento general de la sociedad, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, a mí me interesa mucho la divulgación, ¿no? Y hacer ver que las lenguas indígenas pues son lenguas, ¿no? Son lenguas completas y no son dialectos y
¿no? Entonces, como toda esa parte del activismo, creo que que podría llevar una investigación como esta a términos más, ¿no? Como a la sociedad en general. Pues muchas gracias. También invitarles a ver el episodio completo donde la doctora Vanessa Miranda cubre este caso del cual nos habló en esta conversación, en el cual hace un análisis bastante completo lingüístico de varios aspectos. Entonces, invitarles a revisar eso. Está en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Antropológicas, así como otras sesiones del Seminario de Investigaciones Postdoctorales Caleidoscopio Antropológico. Muchas gracias. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo intervienen Axel Elías y Vanessa Miranda Juárez. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IA. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes.